que hemos encontrado que el 98-100% de las granjas al menos un aislamiento positivo hemos tenido de bacterias resistentes. En estos tiempos que corren, que tenemos que comprenderlo, son enfermedades virales, muchas zoonóticas que se transmiten de esta forma. Cuando vemos el control de varias granjas, la granja que actualmente casi hoy está libre es la que fue en el minuto cero una acción radical, con lo cual no hay momentos para grises en estos momentos que estamos viviendo. Inmediato, transparente, colectivo, genial, me parece muy buena conclusión. Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es la prevención en enfermedades infecciosas, la bioseguridad como pilar en la salud animal y la seguridad alimentaria. Nuestra invitada es la doctora Laura Alarcón. La doctora Laura Alarcón es veterinaria por parte de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente estudia una especialización en enfermedad de los cerdos en la Universidad Nacional de La Plata, el máster práctico que llevamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, Lérida y Zaragoza, y finalmente estudia un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. La doctora Alarcón cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en la industria porcina y en los últimos años, 6 años en particular, se ha especializado en la bioseguridad de la porcicultura. Laura también es profesora, investigadora en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, donde sus investigaciones se centran en el desarrollo y la aplicación de herramientas epidemiológicas para comprender la evolución de las enfermedades infecciosas, para apoyar también la vigilancia, el control y la erradicación de estas enfermedades. También lidera investigaciones orientadas a la aplicación de análisis de distintos factores sobre la bioseguridad en granjas y en la evaluación del riesgo epidemiológico para la evolución de la posible introducción y o propagación de enfermedades emergentes y exóticas en la industria porcina en Argentina. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos desde CerdoCast que hayas aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, por esta posibilidad de poder realmente conversar de todos estos temas que le dedicamos nuestra vida, ¿no? Tanto tiempo, así que un gusto para mí, gracias también. Muchas gracias. Laura, justamente estamos hablando acerca de la importancia de la bioseguridad como pilar para la prevención, pero también para el control y en un momento determinado la erradicación de las enfermedades en la industria porcina. Platícanos de toda la experiencia que tú has tenido, por qué tenemos que enfocarnos en la prevención, ya que sabemos que la presencia de cualquier enfermedad tendrá un impacto muy importante tanto en el bienestar animal como en la economía de las explotaciones. Bueno, la realidad es que todos conocemos, los que trabajamos con porcinos, los que trabajamos en las granjas de cerdos, sabemos muy bien realmente las consecuencias que tienen las enfermedades y cada vez son bastante peores, van cambiando las situaciones epidemiológicas de ellas en los países, nos enfrentamos a cambios constantes que tenemos que estar preparados. Y la realidad es que los que estamos en granja y los que investigamos en forma aplicada sabemos que es un desafío. Es un desafío la prevención, es un desafío mantenerse libre de enfermedades, con lo cual ahí nos habla de que hay un gran porcentaje para mejorar, ¿no? Necesitamos mejorar en la prevención para que esto no ocurra. Hay cosas que no conocemos, cosas que necesitamos realmente conocer más sobre la transmisión y, por ende, si conocemos cómo se transmite, ahí echar mano a saber cómo hacer para que esas enfermedades no se transmitan. Que es un desafío, obviamente, porque necesitamos trabajar diariamente en esos manejos, que son manejos preventivos, ¿no? A mí me gusta siempre decir que siempre hablamos años y años estudiando de manejos reproductivos, manejos de la alimentación, manejo de los cerdos, es manejo preventivo. Son medidas de manejo. Bueno, la realidad es que día a día tenemos que aprender de ello, esperemos que no, de la forma que no a través de un brote, no a través de aquello que no queremos que ocurra. Entonces, es muy interesante y por ende sabemos que también no todas estas enfermedades que nos enfrentamos tienen vacunas efectivas, por ejemplo, para que nos ayuden un poco en el control. Muchas veces esto no pasa. Muchísimos ejemplos tenemos de estas situaciones.
Entonces, aún más la bioseguridad se torna importante. Laura, cuando hablamos de la bioseguridad es una palabra que cada vez escuchamos más y más, pero en la experiencia que tú y yo hemos tenido, yo creo que hay dos puntos muy importantes que a veces no pensamos tanto porque ya hay mucha investigación en bioseguridad, cuál es efectiva, cuál no. Pero desde el punto de vista, lo que es los factores emocionales, sociales, culturales, la organización de las empresas, ¿cómo has visto tú? Porque hay empresas que tienen muy buena bioseguridad, otras que creen que tienen muy buena bioseguridad. Entonces, ¿cómo impacta toda esta cultura de empresa para que realmente y finalmente tengamos lo que nos acabas de describir, una bioseguridad que pueda ser preventiva? Bueno, primero creo que es importante en mi experiencia, ¿no? En la aplicación en granjas, que toda la empresa completa comprenda de qué estamos hablando, porque me parece que tengo la sensación de que mucha gente siempre habla de bioseguridad, pero en lo profundo de esto o realmente no lo tornan tan importante. Entonces, cuando yo torno algo importante, invierto en eso, invierto tiempo, invierto todo. Y obviamente que en las empresas pasan que hay, por lo pronto en algunos países, mucho recambio de personal, recambio también de las personas de recursos humanos. Esto va generando que si no tenemos algo muy bien armado, como dijiste muy bien, cultural, con determinadas estructuras formativas, con determinadas formaciones, normas, realmente ante el cambio del personal, ante tanto esta dinámica que se genera con la gente en las granjas, bueno, terminamos con brotes, que cuando hacemos los estudios de brotes, que son bastante importantes para aprender qué pasó, nos encontramos con personal de recursos humanos que realmente no estaba al corriente de lo que tenía que hacer, gente que no controló lo que debería controlar con respecto tal vez a vacíos sanitarios, personas sin formación, y esto va más allá del nivel de escolarización que tengan, ¿no? Cuando nosotros hemos comprobado con algunas investigaciones en talleres bastante dinámicos para hablar de bioseguridad en plantas de alimento balanceado para porcinos, que más allá del nivel de escolarización que tienen las personas, cuando le das esa motivación, esa formación, cuando pueden lograr comprender la bioseguridad, posteriormente no hay en cierta tanta diferencia si ellos realmente recibieron la formación correcta. Entonces, creo que el desafío está en que toda la empresa porcina pueda invertir y pueda realmente invertir todo lo que tiene que ver con tiempo y dinero en estructurar la bioseguridad en todos los aspectos. Me parece un poco que pasa por ahí, que obviamente la cultura tiene que ver con eso, pero también con un orden. Acabas de tocar un tema muy importante. Yo sé que das muchos talleres y muchas capacitaciones. Esto quiere decir que cuando tú, una empresa te invita, estás incluyendo absolutamente a todo el personal, porque tal como lo dices, siempre nos enfocamos a la granja o a la planta de alimento o a la planta de beneficio. Entonces, tú estás cambiando esta estructura, este paradigma en el que absolutamente todos los que trabajamos en una empresa debemos estar en estas capacitaciones. ¿Es así lo que, como lo estás haciendo tú? Sí, es sumamente importante que eso ocurra. Y normalmente no tenemos que empezar de abajo hacia arriba en esa jerarquía, tal vez si la empresa tiene esa jerarquía, sino que tiene que ser al revés. Creo que tiene que haber realmente, tiene que ser muy importante la formación, ¿no? Desde las personas que toman decisiones y tiene que estar completamente en comunicación y tienen que participar todas las personas, tanto de las formaciones como de los estudios de brote. Cuando uno necesita comprender un brote, necesita comprender toda esta dinámica que se genera en todos los eslabones, en todos. Hasta en los contactos informales que tuvo esa granja para poder comprender. Y realmente esos brotes, esos estudios de brotes son muy importantes, son muy ricos para en ese momento aprender de los errores. Es un aprendizaje diferente, que es reactivo, pero ahí aprendemos muy bien que tanto para poder construir la bioseguridad en una empresa como para luego vemos en estos casos cuando falla algo, fallaron todos los eslabones de la empresa en ese error o en esa enfermedad que se introdujo.
Este episodio es patrocinado por Novus, líder en soluciones en nutrición inteligente para porcicultura. Novus ofrece Mintrex, una línea de minerales traza biquelados con estructura molecular única que garantiza la mayor biodisponibilidad de zinc, cobre y manganeso, mejorando la salud y el desempeño de los cerdos durante todo el ciclo productivo. Además, presenta Cibenza, un aditivo enzimático con proteasa que optimiza la digestión de proteínas, promueve la salud intestinal, fortalece la respuesta inmune y protege la integridad intestinal. Para más información, visita novusint.com. Laura, una cosa muy importante y que me imagino que nuestra audiencia está pensando, esto quiere decir que en estas capacitaciones en las que tú participas, pues tenemos diferentes edades entre nuestra audiencia, tienes también diferentes niveles educativos. ¿Cómo es que eso influye o cómo lo manejas tú para que el mensaje finalmente, independientemente de lo que nosotros tengamos como experiencia, tengamos como cultura, tengamos como educación, cómo puedes adaptar eso para que finalmente el mensaje pase y no tanto que pase, sino que se aplique todos los días? ¿Cómo le haces para? Esto es una tarea muy complicada y difícil. Sí, es complicada, pero yo creo que el desafío que tenemos, en este caso hablo los veterinarios o los profesionales, es que normalmente tenemos un lenguaje un poco diferente, ¿no? En algunos aspectos. Bueno, realmente tenemos que cambiar ese lenguaje cuando vamos a trabajar con diferentes personas. Tenemos que comunicarnos diferentes y siempre en forma simple. Eso es fundamental, que sea simple y que sea claro, sin palabras tan complejas, sin estar uno arriba enseñando, sino yo estoy con vos en esta situación, estoy yo también aprendiendo de vos, yo aprendo de tu manejo, de tu día a día, aprendo de lo que vos haces porque estoy al lado tuyo y puedo hablarte de lado a lado y no yo arriba y vos abajo, como aprendimos, ¿no? Antiguamente cuando hacemos la formación. Entonces, eso es muy importante. Si nos sentamos al lado de esa persona, si lo damos desde esa horizontalidad a la formación, con un lenguaje claro y simple. Y asegurarnos con empatía que la persona comprendió. Por más que sean 30, por más que sean 20, los talleres son muy dinámicos y tenemos que asegurarnos con empatía que cada uno pudo comprender lo que estamos intentando transmitir y de la forma que se hizo. Entonces, con esas pequeñas cosas nos vamos a dar cuenta qué ocurrió. Siempre, obviamente, un nuevo contacto posterior, revisar cómo quedó ese proceso de bioseguridad, cómo se hizo. Uno también lo va sintiendo como docente, como veterinario que forma, en los comentarios, ¿no? Si esas personas, ese grupo comprendió, tenemos un feedback maravilloso con respecto a cómo ellos empiezan a darse cuenta de los errores, los comentan, los exponen. Bueno, en esa situación, en ese ambiente es el que tenemos que trabajar para crecer. Quiero tocar un tema importante de bioseguridad que últimamente en las noticias lo tenemos todos los días, que es el reporte que hizo España acerca de la presencia de jabalíes que salieron positivos a la peste porcina africana. Porque volvemos, siempre se hace mucho manejo, hemos visto cómo está reaccionando España de una manera muy rápida, pero para toda nuestra audiencia, porque a veces es como la alarma, ¿no? Todo el mundo está queriendo leer, pero yo he estado escuchando todos estos seminarios que se están dando. ¿Qué nos recomiendas a todos para que entendamos justo lo que nos acabas de decir? ¿Cuáles son los mensajes claves? Primero, número uno, y para España, gracias por la transparencia, ¿no? Que están teniendo y para prevenir en cualquier momento esta situación. Ellos ya traían un trabajo muy fuerte. Pero tú, para nuestra audiencia, que es latinoamericana, pero también cualquier país donde se habla español, ya nos están escuchando. Entonces, tú viendo esta situación que ya veníamos hablando, ¿cuáles serían tus mensajes para todos nosotros que estamos siempre en alerta, obviamente desde que se hizo el reporte en República Dominicana, todo lo que es América continental, también estamos en ese momento de qué podemos hacer, cómo nos recomiendas, qué mensajes nos envías a todos nosotros para que no estemos con la alarma, sino estemos con eso que nos has venido diciendo? Prevención, entendimiento, lenguaje. ¿Qué nos dices, Laura? Bueno, estos 2 últimos años trabajé con peste porcina africana desde la mano de la Universidad de Minnesota en República Dominicana. Conocí allí la enfermedad, estuve muchos alumnos y también muchos datos, trabajamos con muchos datos clínicos
de signos clínicos, de morbilidades, mortalidades. Y la realidad es que me encantó una palabra que vos dijiste y creo que quiero basar mi mensaje en esa palabra, que es la transparencia, ¿no? La peste porcina africana, sabemos muy bien que estamos en una situación epidemiológica mundial, y esto lo han repetido muchos otros colegas que llevan muchos años trabajando con esto, es una situación particular, es la primera vez que está en todos los continentes, hay cepas de alta patogenicidad, tal cual leemos en los libros, pero tenemos que saber que hay cepas de moderada patogenicidad, donde los animales hasta llegan a recuperarse, llegan a ganar peso. No vamos a encontrar esta situación de tal vez alta mortalidad, entonces me doy cuenta que aquí hay algo extraño que puede ser peste porcina africana, pero la palabra que usaste de transparencia es fundamental. En estos tiempos que corren, que tenemos que comprenderlo, son enfermedades virales, muchas zoonóticas que se transmiten de esta forma, donde nos van a empezar a sorprender, la transparencia creo que es fundamental. Entendemos que obviamente los veterinarios muchos podemos estar ante algo que no sabemos qué es, por eso, como ahí tienen muchos cuadros clínicos similares a otras enfermedades, aunque algunos no, algunas lesiones hemorrágicas son un poco llamativas, pero podemos confundirnos con una salmonela septicémica o otras cuestiones. La transparencia, es decir, la notificación, pensar en todos, no pensar en mí, pensar en todos, pensar en toda la industria de mi país, el país que sea, y entender que la notificación es preferible notificar, quedarme con la duda de un diagnóstico negativo y no perder tiempo, porque aquí cada día vale muchísimo. Entonces, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos como veterinarios. Veterinarios somos responsables de la salud pública y también esto no es una zoonosis, pero sí incide en la economía de nuestros países. Con lo cual tenemos que entender el rol que tenemos en esta industria y tenemos que quedarnos con esa palabra, transparencia. Si no, tengo dudas, podemos notificar y se pueden hacer los diagnósticos para decir, bueno, es negativo, pero estoy tranquilo. Dado que vamos a encontrarnos con situaciones que nos generen dudas y como les dije recién, las presentaciones clínicas no siempre son las que leemos las características de los libros. Son presentaciones clínicas más atenuadas, donde la mortalidad empieza levemente, puedo encontrarme con 1 o 2 abortos, no con un porcentaje enorme de abortos en un inicio, con algunas cerdas con inapetencia, con anorexia, algunas con hiperemia, pero que realmente una semana, 10 días previos a lo que luego ocurre, puedo no darme cuenta que es. Entonces tenemos que estar muy alertas en estas situaciones. Muchas de las granjas llevan buenos registros para verlo y tenemos que ser transparentes en notificar, en quedarnos con, es preferible tener un negativo y no perder ni un solo día en esta situación. Ese es un excelente mensaje para toda nuestra audiencia. Nos estás llevando, número uno, a que en cuanto veamos cualquier cambio de tener una evaluación sindrómica, que inmediatamente hagamos un diagnóstico, porque también a veces decimos, tal como tú lo mencionas, pues es algo anormal, pero hay que hacer un diagnóstico y siempre esperando que sea un diagnóstico negativo a cualquiera de estas diferentes enfermedades exóticas que tienen un impacto muy importante tanto productivo como en economía, como lo hemos visto en cómo está en muchos países que a lo mejor mucha gente no sabía esto de que se aceptan compartimentos o no se aceptan, por lo tanto se puede detener el mercado. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo de esa transparencia que está habiendo por parte en este momento de España. Laura, hablando también de este punto, nos has mencionado enfermedades zoonóticas. Yo creo que es importante que tú también nos mandes ese mensaje con toda tu experiencia de por qué estos diagnósticos y cómo el hacer este diagnóstico, hacer todas estas observaciones clínicas y pedir diagnóstico, cómo podemos nosotros mejorar tanto el bienestar de los animales, pero también asegurar que nuestra industria es una industria que está trabajando para la seguridad alimentaria también de los seres humanos. Platícanos porque yo sé que también tienes mucha experiencia en este punto. Yo creo que es importante, un poco me quedé con el mensaje anterior y ya retomo este punto, el tema de la formación. Nosotros no reconocemos lo que no vemos, así que los docentes de cada país estamos obligados a formar y a mejorar los cursos y la formación de los veterinarios. Con respecto a la seguridad alimentaria, realmente, bueno, es muy interesante porque muchas veces no tomamos conciencia del rol que tenemos y aquí viene muy de la mano de la bioseguridad, ¿no? Muy de la mano del control de la higiene,
del control de la prevención de las enfermedades zoonóticas. Y en este caso, obviamente que todo esto tiene que ser controlado en la granja para llegar a ciertos estándares. Para eso necesitamos formarnos cada vez más en todo lo que tiene que ver con bioseguridad, con bienestar, y en ese caso creo que vamos a evitar las enfermedades zoonóticas, ¿no?, que nos pueden afectar en la granja. Un ejemplo clásico es el tema de salmonela, por ejemplo, o estamos trabajando muy fuertemente aquí en Argentina con la Universidad de Bristol en la resistencia antimicrobiana. Entonces, es un punto interesantísimo que tiene que ver con la salud pública y con estas cuestiones. Entonces, creo que debemos un poco crecer como Latinoamérica, ¿no?, en esta cuestión del uso de antimicrobianos. Hay muy pocos reportes formales. Nosotros estamos terminando una investigación sobre esto. La resistencia es bastante amplia. Hay mucha resistencia a antibióticos que realmente son importantísimos para la salud pública, que son tal vez la única elección que tienen los médicos para la salud humana. Ceftiofur, quinolonas, ¿no?, como norfloxacina, ciprofloxacina. Bueno, aquí hemos encontrado que el 98-100% de las granjas al menos un aislamiento positivo hemos tenido de bacterias resistentes. Entonces esto nos tiene que hacer pensar un poco en cómo usamos los antimicrobianos. Obviamente que el uso de antimicrobianos es un solo factor de riesgo de todo lo que es resistencia, pero es un factor de riesgo que está comprobado que tiene relación con la generación de esa resistencia. Entonces tenemos que pensar un poco y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar más que con respecto a cómo vamos a utilizar ciertos antimicrobianos. Y aquí, bueno, obviamente, si yo necesito cambiar esto, si necesito reducir el uso, necesito bienestar, necesito bioseguridad. Entonces, creo que la formación es la base de todo para que luego se pueda aplicar a la granja. Me parece que necesitamos nosotros como veterinarios de porcinos un nivel formativo para poder llegar a poder mejorar esa bioseguridad, a poder reducir el uso de antimicrobianos, a no pensar primero en un antibiótico, sino en qué otras opciones tengo ante un tratamiento, ante una terapia, ¿no? ¿Qué vacunas hay? ¿Cómo comprender lo que tengo en el mercado con respecto a esto? Esto va a hacer que la carne, obviamente, el producto que generamos no sea inocuo para la población, pero con respecto a lo que tiene que ver con la continuidad del negocio de los porcinos, en nuestros países, bueno, un poco lo que comentábamos de peste porcina africana. Tenemos un rol importantísimo, tanto en aplicar estas medidas de manejo, de prevención y de bienestar, como ser conscientes y racionales en qué utilizamos, cómo recetamos los antimicrobianos. No siempre va a haber una opción que va a ser el antimicrobiano, va a poder utilizarse un periodo de tiempo determinado, realmente estoy seguro de lo que estoy haciendo. Tenemos que un poco tomar conciencia de eso. Y con respecto, obviamente, a peste porcina africana o estas enfermedades que nos pueden llegar a generar problemas en la industria, es decir, en la continuidad del negocio o la disponibilidad de alimento, realmente tal vez ese miedo a la notificación y a lo que va a pasar y cambiarlo por una conciencia colectiva. No es lo que me va a pasar a mí, sino lo que nos va a pasar a todos, que luego también va a ser mucho peor en mi situación. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Acabas de utilizar la palabra más importante, colectiva. Porque bioseguridad a veces la vemos como un global, pero ya lo dijimos, ahí tenemos que hacer una exclusión, que es lo que quisiésemos todos, trabajar, tener todos los planes y excluirla, pero acabas de hablar también de la gestión, muy importante, porque la gente piensa que bioseguridad es nada más que no entre o lavar, sino tal como tú lo has dicho, qué patógenos tengo, cuáles son las herramientas que voy a utilizar y no estar utilizando antibióticos. Tú tienes mucha experiencia en este punto de que desafortunadamente
no hemos aprendido, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, a que los antibióticos son nada más curativos, no debemos utilizarlos como los estamos utilizando actualmente. Entonces, como tú dices, es una responsabilidad colectiva desde entender qué es lo que está pasando en esa exclusión que queremos de los diferentes patógenos, más lo que estás diciendo, una gestión adecuada dentro de todo lo que es una bioseguridad, y yo creo que eso es algo que todos nosotros tendríamos que estar pensando, viendo justamente cómo podemos nosotros mejorar la salud porcina, mejorar frente al mundo los esfuerzos que estamos haciendo. No niego que estamos haciendo grandes esfuerzos, pero también que tenemos puntos de oportunidad todavía para ir mejorando. Laura, se nos acabó el tiempo, como siempre, me encanta todo lo que has aportado con nosotros, pero no sé si quieras enviarnos un mensaje final a toda nuestra audiencia de todo esto que hemos platicado, algún mensaje, además de los excelentes mensajes que ya nos has dicho y sobre todo que nos has hablado de la colectividad de todos nosotros, algún otro mensaje que quisieses enviar a nuestra audiencia. Bueno, yo creo que, a ver, primer punto, me parece que tenemos, como comenté varias veces, el mensaje y los manejos y los planes y todo el control lo realizamos los veterinarios en las granjas, ¿no? Somos nosotros los que está comprobado, llevamos ese mensaje, el productor nos tiene como referentes, con lo cual ahí tenemos una gran responsabilidad social, ¿no? En esta situación, responsabilidad colectiva, como bien comentaste. Y me parece que como también, ¿no? Como países latinoamericanos, somos pocos y nos conocemos un montón, entonces creo que estaría muy bien que estemos más unidos en algunas de estas cuestiones que, obviamente, hablando de peste porcina africana o estas cuestiones de enfermedades exóticas que hoy nos están generando grandes dolores de cabeza, generar una muy buena comunicación con respecto a la capacidad de diagnóstica que tenemos, medidas de bioseguridad que se están aportando. Pero bueno, me parece que necesitamos eso, necesitamos saber que no estamos trabajando solos en una granja o en dos o en cinco, sino que realmente esto es algo que nos compete a todos. Laura, vos tenés mucha experiencia con lo que es bioseguridad regional ¿no? Y bueno, creo que ese concepto de esta control colectivo es fundamental y que lo podamos realmente incorporar para poder aplicarlo, ¿no? Pero nosotros somos los que llevamos los mensajes a las granjas, es nuestra responsabilidad. Excelente mensaje, muchísimas gracias. Siempre antes de terminar, Laura, le pedimos a la persona que estamos entrevistando si quiere recomendarnos a alguna otra persona, así como tú, que nos han aportado tantos mensajes tan importantes y sobre todo interesantes. Si quiere nominar a alguna persona que pudiésemos nosotros entrevistar, que nos pueda aportar así como lo has hecho el día de hoy tú para con nosotros. Bueno, ustedes saben que yo trabajo hace muchos años con Enric Mateu, que fue mi director de tesis en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una persona muy inteligente, una persona con mucha formación, conoce muy bien nuestros países, con lo cual creo que va a ser una entrevista muy interesante para que puedan llevar a cabo desde la parte de España. Y en Argentina también tenemos profesionales que están trabajando aquí en algunas áreas, tal vez de la patología, que pueden aportarles información. Javier Sarradel o Javier Capucho son personas que trabajan aquí en las granjas, donde pueden darle muy buena información. Hay muchos colegas interesantes, también en Chile, no me quiero olvidar de nadie para que después no se enojen, pero que realmente tienen mucha información y es interesante, cambiamos mensajes, nos hablamos entre países muchas veces, realmente creo que la información que tienen es interesante y puede ser de utilidad para todos nosotros. Excelentes colegas los que has mencionado, efectivamente. Afortunadamente, como tú bien mencionas, la colaboración entre países, en particular ahora con España, está siendo muy fluida. Para ellos nos están enseñando de lo que ya aprendieron, de cómo están manejando esta situación de la PPA, cómo se debe de trabajar de una respuesta inmediata, tal como, y quiero repetir esa palabra, la palabra transparencia, y de trabajar inmediatamente. Así que seguramente en nuestras próximas entrevistas los vamos a invitar.
Laura, nuevamente te agradecemos muchísimo tu tiempo y que hayas aceptado a esta invitación de CerdoCast y seguramente nos volveremos a ver muy pronto en el futuro. Bueno, Laura, muchas gracias. Quedamos con 3. Inmediatamente también hemos tenido unos brotes en Argentina de Aullesquí, de enfermedad de Aullesquí, y cuando vemos el control de varias granjas, la granja que actualmente casi hoy está libre es la que fue en el minuto 0 una acción radical, con lo cual no hay momentos para grises en estos momentos que estamos viviendo. Inmediato, transparente, colectivo, genial, me parece muy buena conclusión. Muchas gracias por esas palabras importantes. Otra vez, informar, transparencia y colectividad, ¿verdad? Gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias a ti y a toda nuestra audiencia. No se les olvide que en la porcicultura formamos equipos dedicados a cuidar a nuestros cerdos con el fin de producir la mejor proteína, inocua y de alta calidad para alimentar a una gran parte de la población mundial. Nos vemos en nuestra próxima edición de CerdoCast, la línea directa con los grandes referentes de la porcicultura. Soy Laura Batista, su anfitriona de CerdoCast. Gracias y hasta muy pronto.